Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Varan y Dylan se encuentran con Tark en la puerta. Tark dice que te mantengas alejado de mi hijo. Nar dice que me subí al auto, que no es culpa de ellos. Tark dice que vayas a tu habitación. Agar va tras él. Llama a Zebseni. Dice que el plátano se ha caído. Agar se enoja. Varan y Dylan cuentan cómo se lo pasaron bien con Nar en su habitación. Entonces Dylan ora por su hijo. Mientras tanto, Varan se acerca a él. Se puso frío. Dice que por favor tengan cuidado. Tu cuerpo se ha vuelto muy débil. Dice que al menos lleva algo sobre tu hombro. Dylan dice que ya no siento nada. Dice que solo lo siento por mi hijo. Hace frío, ¿está bien mi hijo? Tiene frío. Él dice por favor sálvenlo. Varan promete. Nar cuenta lo agradable que fue el día que pasó con Varan y Dylan. Viene su padre. No volverás a viajar con ellos. Acer le dice a Tark que falta el cepse. Dice que buscaremos y encontraremos. Tark Nar dice que es mi hijo. Dice que se enfrentará a todos. Murat llama a Varan. Varan dice que quiere reunirse. El hombre dice que está en su ciudad natal. Yo cubriré los gastos de Varan. Necesitamos hablar de Abdo. Dice que no dejará su amabilidad sin recompensa. El hombre acepta. Dylan dice que iba a encontrarme con el tío Ahmed. Varan dice que me deje hacer mi trabajo. El tío Ahmed le dice a Dylan que no es fácil separarse de su hijo. Dylan, me aferré a la esperanza. Si no tuviera esperanza, no estaría de pie. El tío Dylan Ahmed tiene noticias de Miran. Dice que ojalá lo encontremos. Les dice a los empleados que también busquen el tesoro de Nar. Zeida habla con Acer. Dice que Tark está muy apegado a Nar. Acer dice tanto como yo digo. Tark dice que no romperé mi promesa. Dice que Dylan y Varan nunca deberían oír hablar de esto. Zeida, llegó el día en que Nar estuvo bajo el mismo techo que sus verdaderos padres. Mientras tanto, Varan los escucha. Agar inmediatamente lo ignora. Nar encuentra tu tesoro. Dylan lo mira cuando ve que está feliz. Intenta hablar. Cuando Nar ve a su padre, le dice a Dylan que se mantenga alejado de mí. Por otro lado, Akif también se ocupa de su hija. Luego todavía intenta casarse con Akif. Pero Akif dice que no lo quiere. Nar guarda la gema entre las pertenencias de Miran. Agar se enoja cuando lo ve. Él pregunta, ¿este lugar no está prohibido para ti? Nar se disculpa y sale de la habitación. Mientras Acer mira la habitación, llegan los oficiales. Pregunta si el señor Varan y la señora Dylan se quedarán aquí. Dice que hablemos de comida. Acer, soy la señora de esta casa. Dice que me preguntarán todo. Por otro lado, Varan y Dylan hablan de Nar. Dice que quiere que Nar se mantenga alejado de él. Varan dice quién sabe qué le dijeron al niño. Dylan dice déjame revisar la cocina. Él se aleja de su lado. Mientras tanto, el tío Ahmed se acerca a él. Dice que la muerte no es una separación. Dice una reunión. Charlan un poco. Empezamos a reunirnos alrededor de la mesa. Varan y Tark se dirigen a la misma silla para sentarse a la mesa. Tark y Varan se miran cara a cara. Sin embargo, Tark retira la mano de la silla. Varan le recuerda que él es el dueño de la casa. Él mismo se sienta a la cabeza. Varan y Dylan se encargan del plato de Nar. Cuando Nar no puede cortar la carne, Varan quiere ayudar. Nar dice que puedo hacerlo yo mismo. Varan dice que el cuchillo para carne debe estar afilado. Mientras tanto, Nar se corta la mano. Tark envía a Nar a su habitación. Varan y Dylan no pueden entender lo que está sucediendo. A Zeida Nar, ¿cuántas veces te enseñó tu padre? La voz interior de Zeida dice que se dio cuenta de que yo no soy su madre. De lo contrario, dice, no podría mirarme así. Tark viene y venda la mano de Nar. Dylan y Varan dicen que la familia de Nar es una familia extraña. Dice que no quiero que Nar pase hambre. Prepara galletas y leche.
Se enfadan mucho cuando los agentes se enteran de que está en el almacén. Nar dice que si voy a comer, se enojarán mucho. Mientras tanto, la puerta se abre. Baran y Dylan traen galletas y leche. Nar dice que no quiero nada de lo que trajiste. Dylan dice que está bien. Él dice entonces lo dejaré aquí, puedes comértelo si cambias de opinión. Baran y Dylan van a sus habitaciones. No pueden aceptar que el niño Dylan duerma en el almacén. Le dije a Zeida Tark que no se encariñara con este niño. Tark dice que no me encariñé. Lo aceptes o no, su padre es Baran. Quizás aprendan esto algún día. Él dice que si mantienes la boca cerrada, no se enterarán de esto y sale de la habitación. Zeida se enoja mucho. Lo dispersa todo. Baran le llevó leche a Dylan. Sin embargo, se da cuenta de que Dylan está durmiendo. Baran, perdimos los días y meses que hubiéramos pasado juntos. No puedo retroceder el tiempo. Pero detendré el tiempo. Los días serán tan largos como los meses serán tan largos como los años, y de ahora en adelante recuperaremos el tiempo que perdimos. Te extrañé mucho. Dice más de lo que creo saber. Al día siguiente, Dylan se prepara temprano. Tark recibe una llamada telefónica. Se entera de que Baran llevó a Murat a Estambul. Se vuelve loco de ira. Él pregunta: ¿tus manos están recogiendo peras? El hombre dice que Baran lo protege. Dimos un paso más para encontrar a nuestro hijo. No intentes ser cauteloso en vano. Siento que estamos muy cerca. Al escuchar el enojo de Tark, Acer se acerca a él. Dice que los hombres de Baran se han llevado a Murat y lo traerán aquí a Estambul. Mientras investiga a Baran, Abdo se encuentra con Murat. Dice que necesito todo lo que sabes sobre él. Mientras tanto, sin embargo, mantiene a Tark Baran bajo vigilancia. Dylan tenía razón. Baran llega a Dylan con lo que aprendió. Mientras tanto, Dylan también pasa tiempo con Nar. Por favor, di algo agradable mientras miras a Dylan Baran a los ojos. Me dice: dame buenas noticias, por favor. Baran lo abraza y le dice: miran. Mientras tanto, Nar los ve abrazarse. No puede encontrarle sentido a lo que está sucediendo. Estoy esperando sus comentarios debajo de este vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.